están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al video reacción de hoy. Dimash cantando el himno kazajo en Las Vegas, me lo pidieron mucho, así que vamos. No estaba muy segura si hacerlo, puesto que no hay como un video con mucha calidad o definición. Encontré algunos videos cortados, otros con muy mala calidad porque son grabados con el celular. Y hay uno que creo que es el que mejor se escucha, pero tiene el video súper desfasado. Pero bueno, me interesó más ese porque es el que mejor audio tiene. Contexto, lo cantó en previo, creo, a una pelea. No sigo nada de boxeo, así que ni idea, pero creo que uno de los que peleaba, bueno, es de Kazajstán, obviamente, Golovkin versus Canelo. Por acá van a encontrar una lista de reproducción de puros videos reacciones del canal a Dimash. Y por acá abajo les dejo mis redes sociales para que puedan ir a seguirme a cualquiera de ellas. Y en la descripción del video también les dejo el link a todas ellas. Bueno, sin nada más que decir, vamos. El de Kazajistán. Ok, primera impresión es que estoy tratando de escucharlo con mucho detalle porque se escucha el ruido del público de fondo y esto es un poco difícil. Pero wow, sí que se lo escucha con una manera de cantar muy operística y muy profunda, muy grave incluso. Puede pasar como hasta por un barítono tranquilamente. Ok, vine a hacer un momento una pausa para venir a escuchar el himno de Kazajstán porque me empezó a dar curiosidad si Dimash estaba haciendo algún arreglo distinto o qué. Bueno, al menos la primera parte parece similar en cuanto al fraseo. Obviamente acá está súper armonizado. Obviamente que Dimash lo bajó un poco de tono para cantarlo solo. Dimash hace... Y aquí... Dimash lo bajó 2 tonos. La bajada de tono está simplemente para acomodarse mejor él al estar cantando solo, sin ninguna armonización de fondo, ¿sí? Sigamos escuchando a Dimash. Hay unas armonías de fondo, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho ruido, entonces cuesta un poco diferenciar. No sé si es el público que lo está cantando con él o hay unas armonizaciones de fondo. No importa, vamos a tratar de quedarnos solo con la voz de Dimash. Lo que pasa es que las armonizaciones de fondo suenan muy bien, entonces, bueno, el público puede cantar súper bien, pero en una situación así suele ser un canto así más enérgico y más de cancha. Pero sí, hay armonización de fondo. Completamente usando la calidad vocal bien de ópera, siempre oscuro, grande, con una laringe más que tiende a baja, mucho lugar en la cavidad oral, pero igualmente tiene un gran componente de twang, Dimash, por eso, de twang oral, ¿sí? Por eso suena con tanto cuerpo. Ese Si-Do suena muy lindo, muy oscuro, profundo y además maneja un vibrato que es típico del estilo más ópera, que me encanta. Mencionar que por ahora Dimash está en sus graves y medios, ¿no? Como que no cruzó el umbral de la zona más aguda, se estuvo manteniendo siempre en esa zona más media y grave. Y por eso también con una manera de cantar muy profunda y, como dije al principio, muy barítono está sonando, ¿eh? Hasta ahora él cantó más de una octava, casi octava y media más o menos es lo que llegó a cantar, un poco menos. Va grave, no tan extremo grave, pero sí le pone mucha profundidad. Ok,
ok, esperen, acá pasa algo interesante. Más o menos hasta el Mi 4 sigue manteniendo esa misma calidad vocal, oscura, gruesa. Fa sostenido 4 sigue manteniendo también esa oscuridad. La 4 sigue manteniéndola, aunque empieza a sentirse como ya cede un poco esa oscuridad y de a poco se afina un poquito más el sonido y la laringe va a empezar seguramente, si sigue subiendo, a ascender un poco y a salir un poco de esa oscuridad. Lo está manteniendo bastante oscuro igual, ¿eh? Fue al Re 5, ¿eh? Bueno, ahí ya se fue de esa manera oscura, entonces, ¿sí? Ahí sí logró pasar. Más o menos hasta el Re 5, por ahí, un poquito más, mantiene esa calidad, pero ya cuando se fue esos agudos, a ver... A partir de acá ya cambia la calidad vocal, sube laringe. Mi 5. Hace como un pequeño riff, melisma rápido descendente. Esta es un Si 4, que es una nota alta ya para el rango masculino. Igual, bueno, Dimash ni se despeina. No está tanto en belting, sino más bien mixto y bastante abierto, un poco cubierto, pero no tanto. Ahí sale de esa calidad más cubierta, ¿no? Bueno, qué espectacular. Nadie está sentado rindiendo pleitesía. Bueno, pese a que no pude ver en tiempo real el video, igual disfruté mucho de escucharlo en ese lugar de barítono, tan baritonense. Abarcó más de 2 octavas, pasó por ese lugar, entonces, como dije, oscuro, profundo, operístico, y al final fue un poquito más a algo más mixto, o más de cabeza en realidad, pero con ese tuán que él sostiene durante todo el rango vocal, lo que le da cuerpo y fuerza a su voz. Me encantó, ojalá que pronto salga alguna versión, supongo que lo grabaron, alguna versión que hayan grabado su voz con buena calidad y el video, y que podamos ver una versión con buen video y voz en simultáneo. Sería espectacular para apreciar mucho más los detalles que seguramente se nos deben haber escapado, ya que al no tener la toma de la voz súper limpia, seguro se me escaparon un montón de cosas, pero así como lo escuchamos ya es... ¡Wow! Un pantallazo de lo fabuloso que estuvo eso. Los leo en comentarios a ver qué opinan y nos vemos en otro video pronto. Adiós.